Muchas gracias por seguir en sintonía de Canal TVX. Le doy la bienvenida a su programa El Consultorio, un espacio para su salud. Soy la doctora Wendy Maldonado, médico de planta del Centro Clínico Escalón. Como todos sabemos, estamos en medio de la pandemia del COVID. Es por eso que las entrevistas serán a través de un enlace con los especialistas. El día de ahora vamos a hablar de colelitiasis y para eso me acompaña una invitada muy especial. Le dejo el siguiente video y al regresar le comento quién me está acompañando. La colelitiasis es la formación de cálculos en el interior de la vesícula biliar y esta es una pequeña bolsa que se encuentra entre el hígado y el intestino. El hígado es quien produce la bilis y esta se almacena en la vesícula biliar. La bilis es un líquido que facilita la absorción de algunos alimentos y es enviada al intestino después de una comida. Los síntomas de colelitiasis pueden ser náuseas y vómitos, pero el síntoma característico es dolor de tipo cólico en el área derecha del abdomen, que puede aumentar o disminuir dependiendo de la alimentación, ya que si el alimento tiene alto contenido de grasas, la vesícula deberá expulsar mayor contenido de bilis, y esto genera el dolor, ya que ocasiona el movimiento de los cálculos que contiene dentro y quieren ser expulsados. El diagnóstico se realiza por ultrasonografía y el tratamiento debe ser quirúrgico. La colelitiasis. Para esto me acompaña la doctora Katia Alemán. Ella es especialista en cirugía general. Bienvenida, doctora Katia. Hola, doctora Wendy. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, vamos a hablar de un tema común como es la colelitiasis, ¿verdad? Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vesícula biliar. Para que los televidentes tengan una idea de lo que es la vesícula biliar, es como una perita, un órgano en forma de una pera que se encuentra en la parte de abajo, en la parte derecha. Esta perita pues tiene un tamaño aproximadamente de 7 a 10 centímetros y puede almacenar hasta 30 a 50 ml de contenido, que su contenido es la bilis. Pues la vesícula biliar se encarga de almacenar, que es creada por el hígado, en un momento en el que un paciente ingiere comida y es necesaria la digestión, sobre todo de las grasas. La vesícula biliar es la encargada de almacenar esa bilis y tratar de liberarla para poder ayudar a digerir las grasas que los pacientes están ingiriendo en ese momento. Doctora Katia, entonces, ya que estamos hablando de la vesícula biliar, colelitiasis como tal, ¿qué significa? Bueno, pues colelitiasis no es más que la presencia de piedritas o cálculos de vesícula, ¿verdad? Hay muchas causas que pueden generar la formación dentro de la vesícula. Como sabemos, la bilis está formada por ciertas sales biliares, colesterol, fosfolípidos. Entonces, es esta configuración de la bilis la que hace que en algunos casos los factores predisponentes, por ejemplo, la dieta de algunos pacientes en estado de embarazo o la inanición, es decir, que hay pacientes que tienen periodos prolongados de que dejan de comer, producen una éstasis dentro de la bilis, ¿verdad? Entonces, eso va produciendo la formación de cálculos, pueden ser de colesterol, hay diversos tipos de cálculos, ¿verdad? El colesterol son los más comunes, pero normalmente se encuentran estos. Y pues no es más que la presencia de cálculos o litos dentro de la vesícula biliar, ¿verdad? En algunos casos, los pacientes pueden debutar con dolor en lo que nosotros denominamos el pecho, ¿verdad? O la parte derecha del abdomen, y ahí es cuando nosotros podemos ver uno de los primeros síntomas en donde esos pacientes pueden presentar cálculos. Así es. Doctora Katia Alemán, dentro de los factores que puede presentar algún paciente, ya sea incluye la edad, es más predominante en el sexo femenino, en el masculino. Así es. Bueno, pues dentro de los factores de riesgo principal y a la cabeza, la obesidad,
¿verdad? La obesidad, la dieta que tienen algunos pacientes, por ejemplo, pacientes que están ingiriendo demasiadas grasas, la comida demasiada grasa, pacientes que mencionamos embarazadas, ¿verdad? Que tienden a tener una éstasis biliar, le denominamos nosotros, tienen más predisposición a formar cálculos biliares. También pacientes, que los cálculos se ven más, son más frecuentes en mujeres que en los hombres, o en algunos pacientes que han tenido alguna cirugía previa, o pacientes que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, enfermedad de Crohn o algunas otras enfermedades del sistema digestivo, sobre todo, ¿verdad? Sí, es más importante en algún tipo de edad, ya sea en los niños o en los adolescentes, o más común en mujeres que en hombres. Es más común en mujeres. Siempre se identifica en ambos sexos, ¿verdad? Pero siempre es más común en mujeres y tiene mucho que ver también si en la línea genética de un familiar en primer grado, es decir, si los padres de un paciente han presentado litiasis o colelitiasis, como nosotros le decimos, es muy probable que también tiendan a presentarla. Katia, y como usted mencionaba, la obesidad o el sobrepeso como un factor de riesgo, es importante hacerle saber a los televidentes de que a pesar de que estamos en cuarentena debemos de llevar una dieta pues no aumentada y evitar un poco las grasas también. Así es. De hecho, es muy importante de hablarlo ahorita, como nuestros amigos televidentes, como le dices, están en cuarentena, ¿verdad? A veces uno tiende a pasar picando y yendo a la refrigerador, sobre todo las pupusas, platanito frito, esta comida tan rica, ¿verdad? Pero que la mente llena en grasas. Entonces, todos estos pacientes que están con cálculos, tienen o presentan cálculos en su vesícula, al estar consumiendo tanta grasa, hacen que la esté tratando de liberar toda la bilis que tiene dentro de ella, entonces hace el movimiento de los cálculos que tienen, trata de expulsar, es donde comienza el dolor. Pero entonces es muy importante para todos los amigos que están en casa que te lleven una dieta saludable baja en grasa, sobre todo si ellos saben que padecen diabetes, pues pueden iniciar un cuadro de dolor abdominal tan severo que puede llegar incluso a pasar a la siguiente etapa, que puede ser una colestitis aguda. Entonces, esto ya nos tiene que llegar a consultar a una unidad de emergencia, ¿verdad? Entonces, hay mucho cuidado, sobre todo los pacientes que les han diagnosticado ya una colitis o que su médico les hacen de cálculos en la vesícula. Pues sí, es muy frecuente que después de una ingesta de comida grasa, ellos luego de una cena copiosa, por decirlo así, se van a cenar y se van a acostar, pueden iniciar de dolor abdominal durante la noche, que se puede acompañar también de náuseas y puede llegar a que ellos vayan a consultar. Pues en esta época, pues es mejor prevenir, pues no queremos estar saturando mucho los de hospitales, sobre todo con esta pandemia. Así es, amigo televidente, usted ha escuchado por nuestro especialista, debemos de llevar una dieta lo más saludable posible a pesar de que nos encontremos en casa. Debemos dejar las pupusas, el chocolate caliente a un lado, ya que de ser predispuesto a enfermedad, usted puede resultar con un dolor abdominal que vaya a necesitar atención médica urgente. Y bueno, doctora Katia, coméntenos qué síntomas serían los que presentarían los pacientes. Bueno, pues como ya los pacientes, pues posteriormente a la ingesta de una comida abundante, copiosa, ellos inician con un dolor abdominal, a veces como en la boca del estómago, ¿verdad? En la región del epigastrio, y este dolor se va yendo a la región del lado derecha, del abdomen, en la parte superior derecha. Para ser más específica, nosotros le decimos hipocondrio derecho. Este dolor se le puede ir yendo hacia la parte posterior de la espalda, ¿verdad? Y se va quitando. Entonces, en ciclo, un dolor tipo cólico que se le va mejorando, luego regresa. Luego hay un momento que este dolor se vuelve constante. Es un dolor constante. El paciente ya no entra a una comodidad. Puede acompañarse también
de náuseas, puede incluso acompañarse de vómitos. Y también el paciente puede presentar una sensación como de plenitud, como de que está distendido abdominalmente, empieza a tener bulto o eructos, como comúnmente lo dice, un dolor que no se acompaña de un dolor que dar al paciente, ¿verdad? Entonces es muy importante que los pacientes esto, que después de la ingestión de una comida grasosa, abundante en la noche, y ellos se van a dormir e inician con un dolor abdominal en el cuadrante superior derecho de su abdomen que se acompaña de náuseas, es muy importante que consulten porque se puede causar de una colelitiasis, ¿verdad? Si el paciente además del dolor no consulta, se medica y sigue el curso de la enfermedad, puede incluso presentar fiebre. Entonces podemos estar ante la inflamación ya de la vesícula biliar, no solo de la presencia de cálculos, ¿verdad? Ya que la presencia de cálculos puede hacer que un cólico biliar, que el cuadro que ya mencionamos, se complique. Una cola aguda, que es ya cuando la vesícula se inflama, que se infecta el pus, entonces ya eso se convierte en una emergencia quirúrgica. Entonces, que el paciente se presente a una emergencia hospitalaria, probablemente el médico o su médico de cabecera le haga un cierto análisis, donde le explique ya qué tipo de complicaciones está. Más adelante vamos a hablar de eso. Y es importante también recalcar que no apoyamos la automedicación. Amigo televidente, un programa nunca va a sustituir una consulta médica. Para cualquier duda está en nuestras redes o su médico de cabecera. ¿Verdad, doctora? Así es bien importante que no se automedican. Pues a veces hay pacientes que con cuadros de colecistitis aguda de que es 3-4 días. Entonces esto es bien importante no solo para ellos, pues existe un riesgo de complicaciones, sino también personal o cirujano que lo va a tener, ya que el tratamiento, como lo vamos a mencionar, es básicamente quirúrgico, ¿verdad? Es decir, la vesícula. Y si estamos ante un paciente que tiene una colecistitis aguda, que ya tiene varios días de evolución, el tratamiento ya un poco más laboriosa, entonces ya pueden aparecer ciertas complicaciones que no se podrían presentar en un paciente con una colelitiasis sin ningún tipo de inflamación, ¿verdad? Entonces, si usted padece de una colelitiasis, su médico le va a llevar unos ciertos controles y le va a dar nada más las recomendaciones sobre todo el tiempo en esta pandemia. Todas las colelitiasis como procesos electivos, procedimientos electivos, los pacientes prepara para la intervención quirúrgica, se le realizan sus estudios de exámenes de laboratorio, se le revisan su protección, le hacen una evaluación por un cardiólogo, una evaluación cardiovascular o por un neumólogo y ellos dicen si el paciente es apto o no para realizar la cirugía. En esta época los procedimientos electivos están totalmente suspendidos por la emergencia del COVID-19, ¿verdad? Entonces, si su médico ha suspendido su consulta externa, no le está dando sus medicamentos o no le está dando seguimiento o tiene algún examen pendiente, pero usted sabe que le recomienda que se cuide, ¿verdad? La prevención, sobre todo con la dieta, porque al momento están los procedimientos electivos, como ya mencioné, están en los centros de salud nacionales y los del Seguro Social. Solamente los que son de emergencia. Si el paciente no se cuida, como decimos, tiene una ingesta abundante de grasas, empieza con cólico biliar que no mejora, a evolucionar con una colecistitis aguda y por lo tanto volverse un procedimiento quirúrgico de emergencia. En ese momento, la quirúrgica sí llama una cirugía, aunque estemos en esta fase de... Así es. Gracias, doctora Katy. Vamos a ir a un corte comercial y al regresar vamos a hablar del diagnóstico de esta patología.
encuentro con la doctora Katia Alemán, especialista en cirugía general, y estamos hablando de la colelitiasis. Doctora Katia, ¿cómo se diagnostica este padecimiento? El gol estándar para diagnosticar una colelitiasis o ver los cálculos en las vesículas es una ultrasonografía abdominal, ¿verdad? Siempre su médico de cabecera le va a hacer una serie de exámenes de laboratorio, pero el diagnóstico de colelitiasis va a ser por una ultrasonografía, ¿verdad? Hay pacientes que a veces se toman una TAC abdominal o algún otro estudio como una resonancia magnética, en donde sí también se pueden ver los cálculos, ¿verdad? Como un hallazgo accidental, sobre todo si son pacientes asintomáticos. Pero en realidad el gol estándar y el examen que uno utiliza de elección es una ultrasonografía abdominal. Dentro del tratamiento o el abordaje que se le da a un paciente cuando ya se le diagnosticó con esta patología, doctora Katia. Cuando es un paciente que ha presentado cólicos biliares, ¿verdad? Y que ya tenemos una ultrasonografía que dice que es una colelitiasis, es decir, una vesícula con cálculos en su interior, pero con una inflamación, ese paciente se puede preparar para una cirugía electiva en la que se le va a realizar una colecistectomía. Como estamos hablando ahorita de colelitiasis, asumimos que es un paciente que lo vamos a tratar electivamente. Es decir, lo vamos a preparar para su cirugía. Si es un paciente que, por ejemplo, es diabético o un paciente cardiópata, se le tienen que hacer sus evaluaciones operatorias, en donde los especialistas de cardiología o el neumólogo tienen que darle el pase y decir si el paciente está apto para realizar la cirugía. Luego se realiza la cirugía, el tratamiento, en este caso es una colecistectomía. Si el paciente presenta cólicos biliares a repetición, ¿verdad? Y si en la ultra no reporta cálculos, pero sí reporta lodo biliar, pero el paciente está sintomático, es decir, está con dolores abdominales a repetición, es un paciente al que se le debe realizar una colecistectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Esta colecistectomía se puede hacer de dos tipos. Puede ser una de la cirugía mínimamente invasiva, una colecistectomía laparoscópica, o la cirugía convencional, que es una colecistectomía abierta, en la que se hace una incisión en el abdomen, justo en la parte de abajo de las costillas, en el lado derecho, ¿verdad? Las diferencias, pues una es un poco más rápida del paciente, la recuperación del paciente, es decir, al siguiente día o el mismo día se puede ir de alta a su casa. En la laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva, lo que se hace es que se introduce una camarita en el ombligo y se introduce una serie de trocales o instrumentos con unas incisiones menos de 0.5 centímetros, en donde se realiza la extirpación de la vesícula. Muchos pacientes preguntan, doctora, ¿solo me quitaron los cálculos o me quitaron la vesícula? Se quita totalmente la vesícula, ¿verdad? Porque dentro de ella a veces hay cálculos muy finitos, entonces es mejor quitarla toda, hacer una resección de la vesícula en su totalidad. Hay pacientes, pero es muy raro, ¿verdad?, que tienen algunas patologías o alguna complicación de base o están muy comprometidos por alguna otra causa, que se les hace una colecistectomía parcial u otro procedimiento, pero en un paciente con una colelitiasis sin ningún de inflamación o que no sea colelitiasis aguda, un paciente ya va con una cirugía electiva como una colecistectomía normal. Así es. Muchos pacientes, doctora Katia, preguntan, la cicatriz que deja, si es abierta, es grande, es pequeña, porque muchos piensan en eso. Sí, de cuando hecho, no es vía láser. Sí, de hecho la mayoría de pacientes prefiere la cirugía mínimamente invasiva, ¿verdad? Ya que las cicatrices son mucho menores, ¿verdad? Y el tiempo de recuperación del paciente también es mucho menor. En cambio, con la cirugía abierta, pues sí se hace una incisión un poquito mayor, más grande, ¿verdad? Pero y también amerita la hospitalización del paciente, ¿verdad? También las complicaciones, que como es una herida más grande, existe el riesgo de que haya mayor infección de la herida operatoria, que es una de las complicaciones quirúrgicas de cualquier procedimiento, ¿verdad?, cuando hay una herida abierta, grande, perdón. Pero sí, la mayoría de las personas prefieren la cirugía mínimamente invasiva,
Esto depende también de la experticia del cirujano, ¿verdad? Si el cirujano le ofrece esta cirugía o la abierta, también si es en un centro de salud nacional, también si hay insumos necesarios para realizarlo. De eso va a depender la elección de la cirugía. También pacientes que tienen alguna cirugía previa, ¿verdad? Que han tenido varias cirugías previas, también puede el cirujano a cargo valorar qué tipo de procedimiento le va a realizar. Así es. Como usted mencionaba, doctora Katia, pero las complicaciones pueden ser una infección, pero hay otro tipo de complicaciones que puede presentar el paciente cuando ya se realizó la colecistectomía. En el caso de que ya se la hayan realizado, sí, pero previo a eso es bien importante también tomar en cuenta que los pacientes presentan cálculos, ¿verdad? Como estamos hablando de la polilitiasis en sí, a veces tienen cálculos demasiado pequeños. Entonces, estos cálculos pueden migrar de la vesícula biliar hacia unos tubitos, que son unos tubitos que conectan el hígado con el intestino delgado, ¿verdad? Que también pasa a través de ese tubito bilis, ¿verdad? Entonces, estos calculitos, si son finos, se encuentran en están unidos también estos tubitos con la vesícula biliar. A veces, algunos de estos cálculos muy finos pueden llegar al colédoco, por decirlo así, que es uno de los tubitos que une el hígado con el hígado y llegar a obstruirlo. En este caso, puede llegar a provocar una patología que es como colangitis, ¿verdad? El paciente cursa con un dolor abdominal fuerte en su región superior derecha del abdomen, que se acompaña de fiebre y que aparte de eso también presenta ictericia, ¿verdad? La ictericia no es más que una pigmentación amarilla, ¿verdad? Un tinte amarillo en las mucosas, en las escleróticas, en la parte blanquita de los ojos o en las palmas de las manos, y que también se ve en la piel si ya es muy avanzada. También otra de las complicaciones que si esta piedrita sigue bajando puede incluso tapar los conductos del páncreas, porque el páncreas también está bien conectado con este sistema biliar y puede llegar a obstruir un conducto pancreático. Entonces, eso hace que la degradación, todos los productos que forma el páncreas se impiden su liberación y empieza a haber como un ataque propiamente del páncreas, una autolisis, le decimos nosotros, y provocar una pancreatitis, ¿verdad? Con los jugos pancreáticos cuando está obstruido el conducto pancreático. También otra de las complicaciones, como ya la mencionamos, ¿verdad? Que puede haber la colecistitis aguda, que en la vesícula biliar se inflama, se puede sobreinfectar, se puede llenar de pus, puede formar un piocolecisto, entonces esta infección sea un poquito más severa y el paciente tiene que ser ingresado, tiene que ponérsele los antibióticos, tiene que hacerse la cirugía de emergencia, una colecistectomía de emergencia, ¿verdad? Sobre todo en los pacientes diabéticos, ¿verdad? Que se puede cargar con esta patología. Así que es muy importante que todos los pacientes que sepan que se presentan cálculos, ¿verdad? Pueden llegar a presentar ese tipo de patología en algún momento, no sé. Así es, doctora Katia, algunas recomendaciones para poder prevenir que padezcamos de este cuadro. Bueno, pues es general los pacientes que no tienen, ¿verdad? Que no tienen ninguna patología, para prevenir una colitiasis es primero una dieta saludable, ¿verdad? No, que no sea una dieta rica en grasas, pacientes que van a bajar de peso, que hagan una pérdida de peso paulatina, es decir, que no pasen con tanto periodo de inanición, pues la vesícula biliar, si el paciente no come y pasa mucho tiempo sin comer, existe la posibilidad de que se esté en la vesícula biliar no esté liberando la bilis, ¿verdad? Entonces eso puede hacer que se produzcan los cálculos. En la obesidad, prevenir la obesidad, ¿verdad? Tener una alimentación saludable y pues básicamente, sobre todo hoy, ¿verdad? Que los pacientes pasan en su casita, que pasan comiendo, viendo tele, sentaditos ahí, viendo películas, pues prefieran mejor algunos snacks más saludables, ¿verdad? No tanto la pupusas, como ya mencionamos, ¿verdad? Sino que coman más sano, que coman más sano y sobre todo pacientes que ya saben que padecen de colitiasis. Si su médico le ha dicho que padece de colitiasis, es decir, de piedritas en la vela, que se cuiden más, ¿verdad? Porque en estos momentos
no es tan recomendable que estén consumiendo muchas grasas, que le puede poner un cólico biliar y eso es que vaya a parar a un hospital de emergencia. Claro. Bueno, amigo televidente, si usted presenta uno de estos síntomas o llega a presentarlos, es importante que sepa que en Centro Clínico Escalón nos encontramos abiertos para poder atenderle. Sin embargo, esto debe ser con cita previa. Si usted igual desea pasar consulta con la doctora Katia, doctora, ¿en qué horas pueden pasar con usted? Pueden pasar todos los días a partir de la 1 de la tarde en el Centro Clínico Escalón. Siempre con cita previa. Muchísimas gracias, doctora, por haber tomado nuestra llamada. Bueno, muchas gracias, doctora Maldonado. Esperamos verla en un próximo programa con temas tan interesantes. Bueno, amigo televidente, si usted desea pasar consulta con alguno de los especialistas del Centro Clínico Escalón, le invito a que nos siga en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, nos puede buscar como Centro Clínico Escalón, y si desea realizar una cita previa para pasar consulta, nos puede escribir al WhatsApp al 7501-9489. Asimismo, si quiere ver este programa o repetir uno anterior, le invitamos a que en YouTube busque el canal de El Consultorio. Ha sido un placer haber estado con ustedes con este tema tan importante. Le recomiendo que siga siempre las indicaciones de lavado de manos, uso de mascarilla y que si no es necesario salir de casa, pues que nos quedemos. Ayude al personal médico a combatir esta pandemia quedándose en casa. Muchas gracias. Nos vemos en el programa.